Familia querida, bendecido día para cada uno de ustedes en esta mañana. El Dios que levanta al humilde es el tema de esta mañana. Segunda de Corintios capítulo 7, del 2 al 7. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Esta es la palabra del apóstol Pablo, segunda carta a los Corintios. Muchos falsos maestros se habían inmiscuido, falsos hermanos, en la iglesia de Corinto. Él había trabajado, evangelizado, servido, orado, llorado y luego partió a otras ciudades. Cuando él escribió la carta, segunda carta a los Corintios, se encontraba en Éfeso. Y antes había enviado una carta un poco dura a los Corintios. Le decía, por ejemplo, no erréis, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los mentirosos, ni los avaros, ni los homicidas, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, entrarán al reino de Dios. Él le dijo, no se equivoquen. Y había un problema también hasta de incesto y de adulterio en la iglesia, y él corrigió con dureza. Y uno tiene que preguntarse, cuando una persona está en pecado, y es reprendida, corregida, aconsejada, ¿cuál es la manera de responder a esto? Los hombres de Dios a través de la historia han sufrido persecuciones. La Biblia dice que Jeremías, un día de reposo, un Shabbat, Dios lo mandó al templo a predicar unas palabras. Y algunas personas que estaban allí, dice la Biblia, que abofetearon a Jeremías. ¿Y qué más les cuento? Lo que dice la Biblia sobre Jesús, angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Quién le causó esa angustia y esa aflicción a Jesús, el Hijo de Dios? La desobediencia, el pecado, el corazón endurecido de nosotros los seres humanos. Todos. La Biblia dice que todos pecamos. La pregunta es, en este día, ¿cuál es nuestra decisión? ¿Causar angustia y aflicción a nuestro Señor y a las personas a quienes Él ha utilizado como instrumento? ¿O vamos a ser personas, instrumentos de Dios para sanar, para bendecir, para fortalecer a otros? Pablo le dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado. Pablo dice, yo sé que estarán diciendo esto y aquello de ustedes, pero admitidnos. Aunque otros le digan que nos rechacen, que nosotros no somos dignos, Pablo le dice, recíbanos. Porque si ustedes hacen cuenta, van a ver que nosotros, dice Pablo, a nadie hemos corrompido y a nadie engañamos. Qué bueno cuando uno pueda tener un testimonio, una trayectoria, que uno pueda decir, nadie puede decir que le he engañado. Nadie puede decir que le he corrompido. Entonces dice el verso 3, no lo digo para condenarles, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. ¡Wow! Este hombre, aunque sabía que en la iglesia de Corinto se habían infiltrado con tal de dañar su testimonio y sabía que le había enviado una carta de dura corrección, también él tiene un corazón que ama a esta gente y le dice, ustedes saben bien que yo estoy con ustedes para vivir o para morir, para las buenas y para las malas, para la enfermedad y para la salud, para el gozo y para la tristeza. Es decir, independientemente del reporte que hayan llevado, lo que hayan dicho, Pablo apelaba a su corazón y les decía, ustedes saben bien que he estado aquí para ustedes. El verso 4 dice, mucha franqueza tengo con ustedes, mucho me glorío con respecto de ustedes, lleno estoy de consolación y sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflicto, de dentro
temores. Pero Dios es quien consuela a los humildes y nos consoló con la venida de Tito. Es decir, Pablo dice conflictos de fuera aquí en Macedonia. Macedonia es, digamos, lo que hoy llamamos Grecia y Corinto es lo que hoy llamamos Turquía. Es decir, Pablo estaba en Grecia y le estaba escribiendo a una iglesia que estaba en Turquía, que era la iglesia de los Corintios. Y dice Pablo, aquí en Macedonia he tenido muchas aflicciones, sí, porque predicar el evangelio, a él lo apedrearon en unas ocasiones, lo azotaron, le dieron 49 latigazos en 3 ocasiones. Él sufrió mucho y al final fue decapitado por predicar el evangelio de Dios. Pero él habla no solo de las dificultades, él habla también de los temores. No solo de aflicciones, sino de temores. Es decir, ¿y qué temía Pablo? Que la iglesia que él con tanto sacrificio había plantado, que los planes de Satanás vayan a dividirla, a destruirla. Y él oraba y presentaba delante de Dios la unidad y la paz de aquella iglesia. Sin embargo, dice la Biblia en el verso 6, que él recibió el consuelo de Dios. El Dios que consuela el humilde. Y el verso 7 es muy interesante porque escuche lo que dice. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a ustedes, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocije aún más. Es decir, Pablo está diciendo, Tito me informó. Pablo dice, todo eso se me pasó cuando llegó Tito, porque me habló de ustedes y me habló de vuestro gran afecto, de vuestro llanto, de vuestra solicitud por mí. Así que me regocijé. ¡Wow! La carta de corrección que Pablo le mandó a esta gente, en vez de hacer que ellos se molesten y no quieran saber de Pablo y se dividan más, lo que dice es que ellos tuvieron gran lloro, se arrepintieron, dijeron qué es lo que nosotros estábamos pensando. Qué bueno cuando podemos tener un pastor, un amigo, un diácono, un consejero, un líder, que nos instruya conforme a la palabra de Dios, aunque nos haga llorar. Y esto es lo que está diciendo Pablo en el verso 7, cuando habla, Tito me informó de vuestro gran lloro. Y quiero cerrar con esta palabra. Y es que hay 2 tipos de arrepentimiento. Hay un arrepentimiento que produce salvación. La Biblia dice, por ejemplo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Qué precioso. La palabra arrepentimiento en griego se dice metanoia, que quiere decir mente nueva. Cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad, cuando le damos la espalda a las cosas que sabemos que están mal y nos apartamos de toda simulación y de todo engaño y de toda hipocresía. Cuando eso se produce en nuestro corazón, algo se rompe y somos libres, ¿ok? Y en paz, y llega un gozo. Y es precioso, eso la Biblia le llama tiempo de refrigerio. Pero cuando no pasa, hay otro arrepentimiento que produce llanto. Pero como es un llanto sin arrepentimiento, lo que produce es amargura y depresión. De hecho, si usted se lee Mateo 13:42, dice que en el infierno habrá mucho lloro, pero no un lloro de arrepentimiento, sino de otra cosa. Por ejemplo, Mateo 13:42 dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es Mateo 13:42, porque hay gente que no cree en el infierno, ni creen en las consecuencias de las cosas malas que uno hace después de esta vida, aunque aquí hay consecuencias. Y la Biblia es muy clara. Mateo 13:42. Mateo 25:30 también dice, y al siervo inútil, échale en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Romanos 6:23 dice, el salario del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando la Biblia dice la paga del pecado, usted sabe que la paga se refiere al salario. El término griego es el salario, es decir,
Cuando el hombre peca, hace una labor y el pago que Dios tiene que dar por esa labor, el salario, se llama la muerte. Nunca se le olvide eso. Cuando nosotros pecamos, estamos trabajando para Satanás. Y el salario, la paga que recibimos, se llama la muerte. Algo se muere cuando pecamos, cuando ofendemos, cuando herimos, cuando dañamos. Pablo, aunque él no era quien había ofendido, le hablaba a la iglesia, le decían: admitidnos, a nadie hemos herido, recíbannos. No le hemos dado razón a ustedes. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor nos ayude a ser íntegros, a que si a alguien hemos ofendido, tratemos de restaurar aquella relación. Que Dios bendiga a aquellos hombres y mujeres de fe que, al igual que Tito, están ahí para apoyar a los Pablos que Dios ha puesto en tu congregación, en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.